Queremos evaluar la integral INDEF, o determinar la antiderivada. Para encontrar la antiderivada, utilizaremos la fórmula de integración que se muestra a continuación, donde la integral de tu u se integró con respecto a u es igual a e para la u, más e en nuestro caso, debido a que el exponente no es solo x, al integrar con respecto a x, tendremos que realizar una sustitución o un cambio de variables. Entonces, para comenzar, te dejaremos ser igual al exponente de 0.09x. Lo siguiente que necesitamos es encontrar el diferencial u, o du, lo que es igual a la derivada de 0.09x con respecto a x, por dx, por lo que tendríamos du es igual a 0.09 por dx. Pero note que no tenemos 0.09 de x como parte de nuestra integral. Entonces resolveremos esto para dx dividiendo entre 0.09 en ambos lados. Simplificando ahora sabemos que 0.09 veces du es igual a dx. Para el siguiente paso, escriba la integral en términos de u. Avancemos y factoricemos el 290, entonces tenemos 290 veces la integral de elevada al poder de u. Como u es igual a 0.09x, ahora nos queda dx, pero dx es igual a 1 sobre 0.09 veces du. Así que vamos adelante y factoricemos la fracción. Y luego tenemos nuestro diferencial u. Observe cómo ahora, nuestra integral se ajusta perfectamente a la fórmula, por lo que la antiderivada será 290 dividida por 0.09 veces e a la u, donde u es 0.09x, más c. Where u is 0.09x plus c. Así que esta es su antiderivada, y nuestro sistema de tareas lo aceptará de esta forma aquí, pero sigamos adelante y simplifiquemos este cociente aquí. Podemos intentar hacer esto en la calculadora, pero podría no funcionar. Intentemos. 290 dividido por 0.9 es igual a. No queremos una aproximación decimal, queremos el valor exacto. Si presionamos más enter, no se convertirá de nuevo en una fracción impropia, por lo que no queremos usar la calculadora. Para simplificar este cociente, hagámoslo a mano. Entonces, 290 dividido por 0.09, eso es 900. 0.09, that's 900ths. Esto es equivalente a 290, en lugar de dividir por 900, podemos multiplicar por el recíproco de 109. Entonces multiplicado por 109, esto nos da 29.009. This gives us 29,000 ninths. Entonces, también podemos dar la antiderivada como 29.009 veces a la potencia 0.09x más c. E raised to the power of 0.09x plus c. Y nuevamente, para la tarea, cualquier forma es aceptable. Espero que hayas encontrado esto útil.